Ustedes nuevamente, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno saludaros de nuevamente, pero esta mañana yo tengo un consejo desde el corazón y son sugerencias, consejos para mejorar nuestra comunicación en general. Vamos a ver qué estamos intentando que no nos funciona o qué no estamos intentando porque no conocemos y tú nos vas a decir en esta mañana. Ok, pues este sábado yo precisamente cumplo 22 años de casada. Wow. Y yo he tratado de mejorar mi comunicación con mi maridito. Pero lo que voy a compartirles a ustedes, tengo que hacer una nota aclaratoria, porque no necesariamente estas sugerencias son aplicables a todas las relaciones de pareja. Pero cada uno de nosotros va a hacer nuestro mejor esfuerzo de dar lo mejor siempre en todo. Así que voy a empezar con la sugerencia número 1. Y la sugerencia número 1 es no asumir. Never, no asumas. Nadie tiene la habilidad de adivinar, de descifrar tus emociones, tus pensamientos y tus deseos. Y voy a poner un ejemplo porque a veces conocemos la teoría, pero a la hora de ponerla en práctica, ahí es que tenemos que mejorar. Por ejemplo, se acerca por ahí las Navidades. Sí. Y tú tienes un deseo brutal de que te regalen X o tal cual cosa, pero nunca lo comunicas. Nunca dejas saber qué es realmente lo que quieres. Y cuando llega el día y llegan los regalos, tú estás, muchas gracias por regalarme lo que no quiero. Pero eso sucedió porque no lo comunicaste. Tenemos que aprender a comunicar y a expresar lo que realmente queremos. Y yo entiendo, a veces no sabemos exactamente lo que queremos, pero si estamos claros en lo que no queremos. Así que para no crear falsas expectativas, debemos comunicar lo que no queremos. Así que el número 1 es nunca asumir y nunca tener la falsa expectativa que las demás personas, como nos conocen, pues deben adivinar o descifrar cuál es mi deseo, mi pensamiento o mi emoción. Eso es un no en toda comunicación. Ahora, quiero compartirles el número 2. Y el número 2 surge precisamente en el deseo de Edgar y yo, mi esposito, mejorar nuestra comunicación. Y nosotros comenzamos una relación de amistad antes de ser pareja o de ser matrimonio. Y una de las cosas que Edgar se dio cuenta es que a mí me encanta hablar, me encanta hablar con él. Pero entonces cuando yo comenzaba a hablarle, él me daba una sugerencia y yo le decía, pero es que yo no quiero que tú me resuelvas el problema, yo quiero que tú me escuches. O en ocasiones, él se quedaba callado porque ya una vez le dije que no me dijera nada y entonces él dijo, espérate, yo voy a tener que aprender a comunicarme contigo. Así que antes de que tú comiences a hablar, yo te voy a hacer las siguientes preguntas. Daina, esto que tú me vas a contar, ¿es que tú esperas que yo te diga algo? ¿Es que tú quieres que yo lo resuelva? ¿O es que yo solo te escuche? Y parece algo sencillo y práctico, pero durante los años nos hemos evitado muchos problemas y situaciones. Así que chica o chico, mi sugerencia es que cuando esta persona, este ser querido, se acerca a ti a comunicarte algo, trata de hacer esta práctica muy sencilla y pregúntale, oye, esto que tú me vas a contar, ¿tú esperas que yo lo responda? ¿Tú esperas que yo te lo resuelva? ¿Qué es lo que tú esperas? Que solo te escuche, porque entonces soy todo oídos para ti. Daina. Así que son preguntas prácticas, sí. En ese punto, hay un punto adicional y te pregunto, es que pudiésemos hacer esa pregunta, pero a veces sí hay algún sarcasmo y ustedes no se cuidan del sarcasmo. No, te lo estoy diciendo para que te rías, o sea, como queriendo decir, por supuesto que te lo estoy diciendo para que me opines. Claro, tienes toda razón. Ok. ¿Qué me tienes que...? Razón, pero yo creo que lo importante aquí es la intención del corazón y es dialogarlo antes. Una de las cosas que Carl dijo, mira, Aina, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar mi comunicación contigo y vi que la intención de su corazón era buena. La Biblia dice que la palabra blanda apacienta la ira. Entonces, cuando yo me acerco al corazón de mi esposo o de mi esposa con la palabra correcta, la palabra asertiva, yo logro más. A veces pensamos que nuestros argumentos son todos válidos y sí, solo son, pero me lleva a ese tercer punto que quiero compartir con ustedes en esta mañana y es buscar ese momento correcto, ¿verdad?
hay tiempo para todo, hay tiempo para hablar, pero también hay tiempo para hacer silencio. Y cuando nosotros hablamos de cómo mejorar la comunicación, nosotros debemos ser asertivos en el momento de cuándo vamos a decir esto. Yo no sé si Juan Carlos o Feli, ustedes les gustan los deportes, a ustedes les gusta ver los deportes, ¿les gusta? Sí, claro que sí, claro. Okay. Entonces te pregunto, ¿ese es el momento oportuno para que tu esposa te quiera decir algo importante? No lo es, no. Por favor, no. No, ¿verdad? No. Somos honestos. No lo es. Pero ¿sabes qué? Muchas mujeres, lastimosamente, minimizan su autoestima porque su esposo le dice, chica, eso que tú me vas a decir, no me lo puedes decir después. Y lo toman personal y rápido piensan, o sea, que el televisor, el juego de baloncesto es más importante que yo. La realidad es que no, pero no era el momento acertado para traer una comunicación importante. Así que yo tuve que aprender que hay momentos para decir las cosas, hay lugar para decir las cosas. Y eso no significa que no eres importante o valioso o lo que vas a decir no es importante. Significa que estás siendo una persona sabia y estás siendo entendida y que también estás valorando a esa otra persona. Y a veces nosotros decimos, oye, es que esta persona tiene déficit de atención. Bueno, pues si tiene déficit de atención y es real, pues entonces tenemos que también ser estratégicos. Oye, Moraima, ¿tú eres un morning person? ¿Tú eres de estas personas que te levantas súper contento o tú eres como los buitos que por la noche que estás más hyper? ¿Qué tipo de persona tú eres? Yo por las mañanas estoy bien arriba. Sí, ok. Pero Pues siempre si tú eres en la esas noche personas también. que son Pero... bien, lo que decimos en inglés, morning person, que las mañanas son Sí, yo como soy que morning más person. productivas. Ujú. Ok. Pues ese es el momento como de tener una buena conversación. Eso es parte de lo buscar o ser estratégico en la comunicación. Tengo que conocer a mi pareja. Mi esposo no es un morning person. O sea que ya yo aprendí que las mañanas no es el momento oportuno para yo dialogar con él sobre algo. Y no es que él no me ama, no es que no me quiere escuchar, es que ese es simplemente su diseño y su personalidad. Y yo tuve que aprender que en la comunicación, aunque yo sí soy un morning person, yo me levanto bien hyper, súper energética, pero después de las 10 de la noche ya yo estoy dormida, yo no funciono y no puedo tener una comunicación efectiva. Así que hemos tenido que aprender a cuándo es el momento oportuno para tener conversaciones. Ahora, voy a repasar con ustedes estos 3 puntos que hoy utilicé para que podamos poner en práctica, porque a veces tenemos la teoría, pero en situaciones de vida práctica no sabemos cómo emplearlo. Y el primero fue nunca asumir. No podemos asumir que las personas adivinen o descifren esas cosas que nos importan o que queremos, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a expresar lo que sentimos y lo que queremos y lo que pensamos. El número 2 es que hablábamos ahorita, que Juan Carlos me decía, Daina, pero también cuando hacemos estas preguntas tenemos que tener cuidado con el sarcasmo, y él tiene toda la razón. Tenemos que tener cuidado de la manera en que vamos a hacer estas preguntas. Tal vez luego en otro momento podemos decir, oye, voy a poner esto en práctica, lo aprendí esta mañana en Nueva Vida con Daina y voy a ponerlo en práctica. Y te quiero preguntar antes de comenzar a hablar sobre algo, si tú quieres que yo te lo resuelva, si es que solo quieres que te escuche o es que tú quieres que solamente yo, ¿verdad?, hable y te diga algo. Y vuelvo y digo, tal vez esta estrategia no sea la mejor o la idónea a tu familia, porque nos haya funcionado a nosotros no significa que le va a funcionarte a ti. Pero ¿sabes cuál es lo más importante de todos estos estrategias o sugerencias que yo te he dado en esta mañana? La intención de nuestro corazón. Que hoy nosotros podamos decidir en nuestro corazón que nuestra comunicación va a ser la mejor, que vamos a dar lo mejor de nosotros para comunicarnos con todas las personas, que a partir de esta semana esa sea una decisión que esté en mi corazón tan y tan fuerte que aunque haya momentos en que yo me desilusione o me sienta defraudado o aún irritado en tratar de hacerlo mejor, pueda descansar en el Señor que yo tomé una decisión de que mi comunicación va a ser la mejor. Así que termino con repasando ese tercer sugerencia, y es buscar ese momento oportuno para hablar. Hay momentos para decir las cosas, no nos desesperemos. Y yo he tenido que aprender que antes de comunicarle a cualquier asunto a alguien, aprender a orar antes. Señor, mira esto que está en mi corazón. Dame las palabras y la sabiduría apropiada para comunicarle a mi esposo, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, lo que está en mi corazón, lo que son en mi mente, para yo poderlo expresar adecuadamente. Así que en esta mañana les compartí 3 sugerencias
de cómo nosotros podemos mejorar nuestra comunicación en general. Daina, esa parte última que mencionaste de que pues a veces nos sentimos defraudados y hay tristeza, eso no significa que el amor se perdió, eso no significa que no haya amor. Yo creo que todos en algún momento dado nos hemos sentido defraudados por las expectativas, pero entonces la otra parte lo siente como falta de amor quizás. Sí. Entonces se cierra el diálogo, siempre es uno quien toma la iniciativa, el otro no ve que, oye, si yo doy un paso las cosas cambian. Eso tiene remedio cuando uno se siente defraudado, pero que el amor está. Claro que sí. Y yo creo que el amor siempre debe permanecer en medio de nosotros porque el amor es una decisión. Yo decido que esta persona que yo amo, yo quiero dar lo mejor de mí. A veces nosotros damos lo mejor de nosotros en los ministerios, damos lo mejor de nosotros en nuestros trabajos, damos lo mejor de nosotros a otras personas que realmente no están para nosotros para toda la vida. Pero esa persona que es parte de mi composición familiar, yo también tengo que entender que tiene luchas, que tiene pruebas, que tiene batallas, que aún está pasando por transiciones hormonales o cambios en físico, que no necesariamente tiene que ver con sus emociones o sus sentimientos hacia mi persona. Es que está en un cambio, en un proceso de su vida. Y a veces tiene hasta luchas espirituales que no necesariamente tienen nada que ver conmigo, pero como mi autoestima e identidad está saludable, yo puedo entender y ser empático. Yo puedo entonces también aplicar la gracia y la misericordia. Es que tenemos que aprender a no tomar todo personal, porque cuando entramos en estos asuntos de que todo es personal, tenemos una lucha y una batalla contra algo que realmente no es real. Lo que es real es que Dios está con nosotros y que Dios nos da autoridad, nos da poder, nos da esperanza, nos da fe para continuar. Ahora tenemos que tomar una decisión de creer, porque todo eso está disponible para nosotros, pero si no tomamos la decisión de creer, se hace muy difícil. Daina, se nos va acabando el tiempo, pero quería comentarte, gente que se le hace difícil comunicarse, porque algunos, por ejemplo, he notado, hay gente que se comunica de manera brusca porque aprendieron a comunicarse de manera así como que un tanto agresiva, digamos, y hay otros que no les salen las palabras y quisieran expresarse y no les sale. Sí, pasa muy a menudo porque, por ejemplo, yo fui trabajadora social por muchos años de grupos de mujeres y Dios me permitió trabajar con grupos de hombres y yo de momento decía, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer con un grupo de hombres si los hombres no hablan? Y yo me equivoqué. Los hombres sí hablan, es que a veces las mujeres no nos tenemos la suficiente paciencia de esperar a que ellos puedan desarrollar su emoción o expresar su pensamiento. Y sí, hay muchas personas que tienen dificultad para expresar si el asunto es crianza. Y lamentablemente sobre ese asunto cada uno de nosotros tenemos que aceptar y reconocer que es el primer paso. Yo acepto y reconozco que tengo esta dificultad. Pero mi segundo paso es pedir ayuda y buscar ayuda para poder mejorar. Eso que yo identifico que todavía es un espacio que tengo que, ¿verdad?, cambiar. Sí es cierto, hay personas que tienen mucha dificultad de expresarse y pueden seguir justificando ese punto y jamás mejorar. No, es que mi abuela era así. No, es que a mí me criaron así. Yo soy así porque es que así yo soy. Y eso está chévere. Pero en Romanos nos habla la palabra del Señor de que nosotros tenemos que precisamente renovar nuestro entendimiento. Y la renovación de entendimiento es un proceso diario. Excelente. Excelente. Extraordinario tu consejo esta mañana para empezar la semana, Daina. Gracias, chicos. Para mí siempre es una bendición compartir con ustedes. Así que en buena hora, esta semana nosotros decidimos accionar a mejorar nuestra comunicación. Eso es tremendo. Será. ¿Cómo la gente Muchas sabe de gracias. ti? Cuéntanos de dónde la gente conecta contigo. Pues puedes comunicarte o conectarte conmigo en las redes sociales, en Facebook, en Instagram por Daina Monteagudo. O pueden llamarme al 787-392-3813. 787-392-3813. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.